Bien, vamos a empezar. Muchas gracias por estar presentes ya a nuestra clase. Eh, Vamos a hablar el día de hoy acerca pues, de algunos fundamentos de la programación, cosa que ustedes pues ya conocen, ya pues hasta cierto punto pues, quizá ya manejan, pues es para refrescar ahí los conocimientos en cuanto a este tema, esperando pues, de que cuando regresemos ya a clases presenciales, tomando en cuenta de que algunos compañeros pues no cuentan con una PC o con una computadora, y pues en este caso pues entendemos la situación, pero ya cuando regresemos vamos a realizar pues algunos ejercicios, refrescando ahí lo que ustedes ya conocen, y pues viendo quizá algunas otras cosas pues quizá nuevas o que ya pues ustedes han visto o escuchado para reforzar más ahí los conocimientos en cuanto a este tema. Y pues empezamos primeramente, yo pienso que es lo que ustedes pues han manejado más en cuanto a PC. En este caso, pues un programa que resulta muy útil para poder iniciar a trabajar lo que es pues el lenguaje de programación. No es que sea complicado, quizá requiere más concentración, pero pues con el tiempo y con la práctica, pues uno llega a trabajar pues en este tema o en este campo pues de una manera pues no vamos a hablar de manera profesional. Eso pues se requiere años de trabajo, de práctica, de estudio, pero quizá pues ahí poco a poco uno se sumerge en cuanto a a la programación y pues a la resolución de problemas. Eh, Vamos a ver primeramente lo que es un algoritmo, algunos datos que se manejan o tipos de datos, la representación de un algoritmo, ya sea en lenguaje natural, en pseudocódigo o diagrama de flujo, o pues específicamente en lenguaje de programación. Y pues ya luego nos vamos a enfocar en el programa PCI para poder ver pues ahí algunas cuestiones, herramientas, tipos de datos y todo lo que se maneja dentro de este programa, manera de que podamos pues manejarlo bien y pues en este caso realizar los diversos ejercicios que es lo que aparece al final, algunos ejercicios que pues ahí debemos de tomar en cuenta para poder pues practicar en este programa. Tenemos la definición de un algoritmo. Un algoritmo es una lista definida y ordenada de operaciones o acciones para poder encontrar la solución a un problema. Y pues si nosotros lo vemos desde el punto de vista cotidiano, toda nuestra vida o todas nuestras acciones pues siempre están enfocadas o podríamos decir que realizamos las acciones mediante algoritmos. Veíamos ahí algunos ejemplos y ustedes pues realizaron algunas investigaciones el año pasado, creo, de algunos ejemplos de algoritmos, por ejemplo, cómo servir una taza de café, cómo freírle un huevo, cómo pues, y entre otras cosas, por ejemplo, cómo encontrar el laboratorio, cómo encontrar la ubicación en mi casa, pues partimos desde donde estamos y pues vamos ahí buscando las diferentes soluciones hasta encontrar la solución a nuestro problema. Y en este caso, pues, si lo vemos desde ese punto de vista, ya manejamos lo que es un algoritmo. No es algo nuevo, no es algo que haya aparecido pues de aquí hace 10 años, hace 15 años, 20 30 años, no. Quizá pues el concepto en sí de algoritmo aplicado a a la informática o a la computación, pues surgió pues hace unos cuantos años, pero en cuanto a la cotidiana o lo que nosotros realizamos cotidianamente, pues eso sí, ya lleva, podríamos decir, desde el principio de de la humanidad, por decirlo de esa forma, solo que no lo habíamos visto desde ese punto de vista. Está compuesto por operaciones, métodos y variables. Entre las operaciones se conocen las matemáticas, eso ya lo vemos nosotros, incluso en Excel, lo que es la suma, resta, división y multiplicación. Los métodos son las funciones disponibles, mostrar en pantalla, por ejemplo, qué es lo que nosotros vamos a visualizar en cuanto pues, al programa que se va a manejar.
Las variables pueden ser diversos, por ejemplo, si es un número natural, verdadero y falso, algún dato, por ejemplo, pues alguna palabra u oraciones, o una serie de números, serie de oraciones, y pues también cuando aparece nada, pues ahí tenemos lo que es null, o sea, no tenemos datos, o ahí cometemos, por decirlo así, omitimos alguna letra, alguna palabra, y pues ahí nos aparecen los de tipos de datos que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, tenemos tipo de dato que abreviadamente tenemos num, que es, en este caso pues puede ser cualquier número, ya sea uno, dos o tres, o una cantidad pues grande, es lo que va a representar este tipo de datos. Tenemos lo que es bool, de booleano, posee solo los valores verdadero o falso. Y aquí pues nosotros podemos indicar que tal acción pues que nos muestra el resultado si es verdadero o es falso. Tenemos lo que es char, representa un carácter o alguna letra o algún símbolo. Y el arreglo, en este caso, lo que representa es la lista estática de elementos. Se debe señalar el tipo de dato y la cantidad de elementos que almacena. El string, secuencia de caracteres o secuencia de datos. En ese caso, podemos nosotros incluir varias palabras o varias letras o varios caracteres que pues van a estar representados mediante de este tipo de datos. Y lo que veíamos al final, que es nada o null, ausencia de parámetros para la entrada y o para la salida. Es decir, de que posiblemente pues, se nos olvidó incluir algún dato, alguna letra o algún número, y pues al final nos va a aparecer o nos aparece este mensaje o este tipo de datos indicando de que ahí hace falta algo. Representación de un algoritmo. Ahora sí, pues hablando específicamente de un algoritmo, pues podemos representarlo de diversas formas. No precisamente tiene que ser una, sino pues aquí tenemos varias formas. Hablemos, por ejemplo, de lo que es el lenguaje natural, o sea, lo que hacemos diariamente, de las acciones que llevamos a cabo, desde levantarnos, pues, e ir a lavarnos la cara, cepillarnos, pues en este caso entraría lo que es el lenguaje natural. Cuando hablamos de pseudocódigo es una combinación del lenguaje natural y ya pues específicamente el lenguaje de programación, donde se integran palabras que nosotros conocemos, palabras que manejamos a diario, y pues en ese caso nos facilita quizás la comprensión de lo que es el lenguaje de programación. Diagramas de flujo es pues ya la representación gráfica, por decirlo así, mediante diagramas para poder pues comprender lo que es un algoritmo. Y lo que ya es propiamente lenguajes de programación, pues podemos aquí incluir diversos lenguajes, por ejemplo C++, por ejemplo Java o Script. Todos esos lenguajes en este caso pues ya entran en esta clasificación, pero si se pueden dar cuenta podemos nosotros representar un algoritmo de diversas formas o en diversas representaciones. Y vamos a pedirle de favor a ver a Fabiana si puede hacer lectura de lo que tenemos en pantalla en cuanto al lenguaje natural. ¿Quién, Fabiana? Van a decir que Lenguaje natural. Fabiana Sí, Isaura, por favor. lenguaje natural. Problema, sumar dos números. Representación mediante lenguaje natural. Inicio, suma, ingresar primer número. Guardar número en variable A. Ingresar segundo número. Guardar número en variable B. Sumar A y B. Guardar resultado en R. Mostrar R. Fin. Desventajas. Ambiguo, extenso. Hijo de Dios. Tenemos entonces aquí lo que es el lenguaje natural. Veamos primero lo que es la desventaja. Es que es ambiguo, es decir, que pues vamos a estar repitiendo varias cosas o varios procesos y que es extenso y hasta cierto punto pues resulta ser un poco cansado y confuso estar trabajando de esa forma porque pues nos va a confundir, estar repitiendo o ingresando diversos datos, y pues cuando el problema es sumar dos números únicamente. Si se dan cuenta, todos los procesos que llevamos a cabo
Y esto en cuanto al lenguaje natural, pues esas son las desventajas, sí, pero sí se puede pues, representar el algoritmo de esa forma. Se está entendiendo de que se está tratando de un algoritmo, porque recuerden que es la búsqueda o la solución de problemas. Y aquí pues nosotros ya estamos realizando la suma y al final nos va a mostrar siempre el resultado, independientemente de de cuán extenso es el algoritmo, pero nos está mostrando el resultado, que es lo que aparece aquí, donde dice mostrar R, que sería pues en este caso el resultado, y pues llegamos al fin y nos va a mostrar ahí si hicimos bien nuestro algoritmo, todo el proceso, pues nos va a arrojar el resultado pues esperado. Y en cuanto a pseudocódigo, Es una forma de presentar un algoritmo que se acerca a los lenguajes de programación y con elementos del lenguaje natural. El pseudocódigo se compone de cabecera, declaraciones, cuerpo. La cabecera es la parte del algoritmo que posee el nombre de este. Las declaraciones son las variables que y constante que el algoritmo para resolver el problema. El cuerpo son el conjunto de instrucciones o acciones y están entre el inicio y el fin. gracias. Bueno, si se dan cuenta, entonces aquí es una combinación de lenguajes de programación y con elementos del lenguaje natural. Pues me imagino ustedes ya previamente han realizado algunos ejercicios en pseudocódigo, que es lo que maneja o No me va madre. utiliza. Aquí, si se dan cuenta, pues comentaba de que ya es una combinación de lenguajes de programación y elementos del lenguaje natural. Y pues eso ya lo practicaron ustedes, creo, ya realizaron algunos ejercicios y resulta pues un poco más comprensible trabajar en este programa de lo que es el PCI en cuanto pues a la programación, porque podemos nosotros integrar, cuando hablamos del lenguaje natural, pues son palabras que nosotros conocemos y que resulta pues ser factible a veces o en la mayoría de las veces para poder comprender lo que es un algoritmo y pues realizar pues en este caso ejercicios en este programa y pues se compone, el pseudocódigo se compone de cabecera, declaraciones y cuerpo. Lo que es la cabecera pues es la parte en este caso pues que posee el nombre o el título que nosotros le vayamos a asignar. El ejemplo anterior era pues de una suma. Nosotros le asignamos el nombre a la cabecera, que es pues en ese caso sumar dos números. Las declaraciones son las variables o constantes que utilizará el algoritmo para resolver el problema. En este caso pues podemos incluir lo que son pues los signos o pues cuáles son los números o las cantidades que va a sumar pues en ese caso el programa para poder resolver el problema. El cuerpo, pues es lo que nosotros conocemos, las instrucciones o lo que va entre el inicio y el fin para poder pues hallar lo que es la solución al problema. Y tenemos aquí una estructura que aparece primero proceso sin título, ahí pues nosotros incluimos lo que es el título del algoritmo o del problema. Y la acción uno, acción 2 pues corresponde ahí ingresar ya sea el primer número, ingresar segundo número, y pues ahí pues si van las acciones que nosotros vamos a pedir, por ejemplo, sumar A y B o sumar número uno, número 2 y pues al final nos va a arrojar el resultado que sería en acción N, y ahí pues ya vamos a tener lo que es la suma en estos dos números. Y aquí abajo pues tenemos la selección proceso sin título, es la cabecera del algoritmo, el nombre, lo que nosotros vamos a asignarle al algoritmo. La sección acción uno y lo que sigue, podría ser más todavía, es el cuerpo del algoritmo, y en este caso, como utilizaremos el PCI, dice la sección de declaraciones del algoritmo no se toma en cuenta, ya que el software se encarga de asignarle el tipo de dato a cada variable dependiendo del uso que se le dé. Aquí, pues, si se dan cuenta, PCI nos facilita este trabajo, y pues no cabe duda pues de que sea un programa pues fácil de utilizar, eh, tomando en cuenta de que nos facilita pues este tipo de procesos. Eso sí, podemos nosotros pues también
aprender a manejar programas como Python, por ejemplo, y otros Java y C++, pero pues teniendo ya un poquito más de conocimiento en cuanto al algoritmo y cómo se representa, pues ya nos resulta más fácil de poder trabajar ahí. Representación mediante pseudocódigos, y aquí es justamente lo que nosotros veíamos hace un momento. El proceso, si se dan cuenta aquí, ya está el nombre o el título, que es una suma, y pues aquí ya viene las variables y ya viene todo el cuerpo. En este caso, pues estamos nosotros pidiendo de que se ingrese el primer número y que PCInt lo lea, leer A, en este caso, pues puede ser cualquier número. Ingresamos el segundo, lo vamos a leer y ya viene lo que es pues la resolución al problema, que es la suma de A y B, y pues la suma va a ser pues el resultado que se espera, pues, por ejemplo, 3 más 5 nos va a dar 8. Tenemos también lo que es el diagrama de flujo, y vamos a pedirle favor a Gladys si puede leer lo que tenemos en pantalla. Diagrama de flujo. La representación mediante diagrama de flujo es una descripción gráfica de un algoritmo utilizando símbolos. Gracias. Y pues les comentaba hace un momento, cuando vamos a trabajar con diagramas de flujo, pues nos enfocamos en la representación gráfica de ese algoritmo, y puede ser pues el mismo que estábamos viendo hace un momento. Y los símbolos gráficos pues más utilizados para dibujar algoritmos por medio de diagramas de flujo son los que tenemos en pantalla. En PCInt también nos facilita esa opción de, por ejemplo, tenemos nuestro algoritmo mediante pseudocódigo. Podemos pues representar en diagramas de flujo. Nosotros aprovechar esta opción que nos ofrece PCInt para poder pasar lo que es el pseudocódigo a diagrama de flujo y viceversa. Por ejemplo, tenemos nosotros en nuestro diagrama de flujo ya estructurado, podemos pasarlo también a pseudocódigo. Se dan cuenta, pues aquí pues hay programas que nos facilitan todo este proceso. Y pues aquí tenemos lo que son los símbolos, por ejemplo, el rectángulo, que pues en este caso ese es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, y son las instrucciones que se le asigna, o instrucciones de asignación. Entrada y salida, pues aquí instrucción de entrada y de salida, que es lo que nosotros vamos a ingresar. Terminal es el inicio o el fin del algoritmo, es con este símbolo que nosotros empezamos. La decisión es la instrucción de control, y el subprograma llamada a un subprograma. Aquí tenemos las flechas, y este símbolo o esta bolita o este punto, la flecha pues indica el orden de las acciones del algoritmo, es decir, pues tenemos que seguir un orden, no vamos a ir pues ahí ingresando lo que sea, porque al final no vamos a obtener el resultado deseado. El conector de reagrupamiento o de una instrucción de control. Estos son símbolos, no están todos, pero son los que más se utilizan. No obstante, pues tenemos en PCInt tenemos una gran variedad, y el programa mismo nos ofrece información, o nos ofrece ahí pues una descripción en qué consiste cada uno de estos símbolos y cuál es la función que pues vienen a cumplir dentro de este programa. La representación quedaría de esta forma. En cuanto al proceso de suma, para generar un diagrama de flujo en PCInt para nuestro algoritmo debemos presionar este botón, este símbolo, que automáticamente pues va a representar nuestro algoritmo en diagrama de flujo. Lo que les comentaba hace un momento, pues tenemos esa facilidad de poder representar pues nuestro algoritmo de esta forma, y evitarnos hasta cierto punto un problema, por ejemplo, un dolor de cabeza, de estar pues generando todavía o trabajando en nuestro diagrama de flujo cuando pues PCInt lo trabaja por nosotros. El proceso suma empezaría con inicio, luego pues tenemos aquí nuestras variables, que primero sería ingresar el primer número, PCInt lo va a leer. En este caso pues tendríamos aquí lo que es la primera variable, que es A, ingresamos el segundo número, que sería la segunda variable, que es B, realizamos pues el proceso, o en este caso pues cuál va a ser el procedimiento para llegar a la solución, que sería la suma, y el resultado pues va a estar en C.
Una vez terminando eso, pues finalizamos nuestro algoritmo o nuestro, en este caso ya diagrama de flujo con fin. Y de esta forma pues vamos a ir representando lo que sería pues la resolución a un problema. En cuanto al lenguaje de programación, pues ya empezamos, si se dan cuenta, pues ya es un poco más complejo, pero pues ya practicando y trabajando lo que es, en este caso, el programa de PCIN, pues ya resulta un poquito más comprensible en cuanto pues aquí la representación de algoritmos mediante lenguaje de programación. Y vamos a pedirle el favor eh, a alguien más para que lea aquí lo que tenemos en pantalla. Vamos a ver, Leslie, si puede leer lo que está en pantalla. Lenguaje de programación. Representación mediante lenguaje de programación ABA. El diseño del algoritmo es independiente a cualquier lenguaje de programación. Es decir, podemos llevar un algoritmo a cualquier lenguaje de programación. Gracias. Bueno, aquí dice es independiente a cualquier lenguaje de programación. Les comentaba hace un momento, por ejemplo, este ejemplo que tenemos en pantalla es del lenguaje de programación de Java, pero podemos utilizar C++, podemos trabajar en Python. Pues ahí va a variar quizá un poquito en cuanto a la estructura y pues ahí las variables que nosotros vamos a utilizar y todo el cuerpo, pero una vez trabajando lo que es el pseudocódigo, pues ya más o menos vamos captando ahí la idea y pues resulta un poco pues fácil a veces pues ya manejar otro tipo de lenguaje de programación. El ejemplo pues que tenemos aquí en Java es, empezamos a trabajar lo que es public int y pues vamos a especificar qué es lo que vamos a realizar. En este caso es una suma int, la variable a, introducir variable a, vamos a ingresar también variable b y pues aquí nosotros queremos el resultado en C. Si se dan cuenta, y C es igual a más b, o sea, el número 1 más el número 2. El resultado pues nos va a arrojar aquí el resultado en C y pues la suma va a ser, pues dependiendo de las cantidades que nosotros hayamos ingresado. Puede ser pues un solo número, 1 más 1, 2 más 2, o pues cantidades grandes. Si no, pues precisamente tiene que ser suma. Estamos aquí tomando el ejemplo de la suma para pues ir comprendiendo, porque puede ser una resta, división, multiplicación, una raíz cuadrada y diversos eh, problemas que nosotros podemos o queremos resolver. Y en cuanto pues, al programa PCInt, pues aquí nos indican de que es un software que interpreta pseudocódigo, pues específicamente va a trabajar o trabaja con pseudocódigo, no es precisamente un lenguaje de programación en sí, porque pues ya leíamos en qué consiste un pseudocódigo, que es la combinación del lenguaje natural y precisamente pues un lenguaje de programación. Permite la generación de diagramas de flujo dado un algoritmo en pseudocódigo. También es posible exportar el pseudocódigo a un lenguaje orientado a objetos como C++. Para compilar y ejecutar nuestro pseudocódigo debemos presionar el botón que tenemos en pantalla, que es pues en este caso ya la ejecución de nuestro pseudocódigo o diagrama de flujo, y ahí pues nosotros vamos a ver si realmente pues se pudo, si nosotros realizamos bien el proceso, pues allí ya en el programa en sí nos va a representar pues ahí lo que el trabajo realizado y si se logró resolver el problema. Por ejemplo, si el programa pues va a poder sumar lo que es 2 más 2 nos va a dar 4, es porque pues realizamos bien el proceso y al final pues vamos a obtener el resultado deseado. Bueno, tenemos aquí tipos de datos, de hecho pues nos hace falta todavía más más subtemas, pero lo vamos a dejar ahí, tomando en cuenta pues lo que ya hemos leído y lo que ustedes pues ya conocen en cuanto pues a este programa pues no solo el programa, sino a lenguajes de programación. Yo pienso pues que era más para refrescar ahí la memoria y recordar en qué consistía todo esto.
Bueno, les voy a compartir después las diapositivas ahí para que puedan leer y puedan pues repasar lo que se trabajó. Por mi parte, pues ahí estamos entonces. Gracias por conectarse y pues hasta aquí llegamos, chicos y chicas.